académico y círculos de influencia hacia la mente que requiere nuestro país y lo que voy a compartir en verdad. Va a ser muy abierto, muy abierto, y espero que lo comprendan. Decidí hacer una presentación que arranca como si fuera muy escolar. Dirán ustedes, todo lo conozco, pero es la manera de entrar. A partir de ahí, paso y es muy rápida, entro al tema, si les parece. Tenemos nosotros la gran dificultad de saber qué es el... Todo el mundo me pregunta, ¿no? ¿Qué es nearshoring? Sobre todo los que no hablan inglés, y los que hablan inglés tampoco lo entienden. Porque quiere decir cerca de la costa. Shore es costa. No es playa, es costa realmente, lo que se puede decir. Y esto es muy, muy importante. Y tiene dos ángulos. La visión del que los necesita, es una manera de describirlo, y o la visión del que quiere ofrecer. Son dos polos distintos. ¿Y por qué los toco de raíz? Les explico. En términos de planeación estratégica, los que nos necesitan han sido los que tienen cultura o tienen una gran necesidad por el mercado, son los que inician por su lado el venir. A la inversa, los que necesitan que ellos vengan, tampoco somos nosotros, sino es el comprador. En ninguna de las descripciones de nearshoring aparece México como el componente de la descripción de lo que es nearshoring. Fíjense qué interesante. No aparece que la costa donde deben establecerse en la descripción es la que trabaja para hacer que se crucen las piezas. Y desde ahí arranca el tema del reto al que nos tenemos también que enfrentar, que es una oportunidad maravillosa, pero que hay que analizarla. Y me pedía aquí mi querido Cuauhtémoc que en esta parte hay que crear y eso que intentaré hacer es crear entre nosotros nuevos territorios de trabajo, nuevos ángulos de visión, porque están muy áridos todavía y ahí sí hay mucho. Entonces, aquí pongo una que dice, y eso se refiere a la práctica de contratar servicios, productos, recursos de una empresa en un país cercano, en la misma región geográfica, en lugar de contratarlos de la misma empresa, etc. Y el otro nearshoring se refiere a la práctica de decidir y llevar a cabo el establecerse como empresa fabrilmente y o por servicios y demás en una zona para atender el mercado que les queda más cerca o aquel que les conviene y por lo cual hacen el movimiento. Y entonces en medio, ¿ven? Sí, ahí falta, yo pondría la palabra México, porque nos toca a nosotros, para no hablar de teoría de que falta decir que la descripción está. Seguimos. Gracias. Y un ejemplo, y aquí pongo los ejemplos, ¿no? Muy tonto, pero dije, es muy escolar, pero es nada más para hacer gráfica, calienta un poco las reuniones de la gráfica y calienta el tema. Vimos el movimiento, está todo el mundo aquí, en el mapa completo, mas sin embargo nuestro enfoque ha sido el de recibir, no el de ir por. Y ha sido conectado radicalmente en relación a aquellas industrias que han puesto sus empresas, su sector en México, que ha crecido en forma tal que hace inminente su presencia para poder surtir hacia el norte. Así, en simples palabras, eso es lo que ha sucedido. En otras palabras, el sector automotriz, el sector aeronáutico, el sector electrónico, están recibiendo porque hay presión de tener menores costos, tienen presión de estar cerca y tienen otras oportunidades. Pero esto lo aceleró este nearshoring que viene
realmente la pandemia es la que abre esta puerta tan maravillosa hacia México. No es tanto el Tratado de Libre Comercio, sino son los costos en que incurría China para poder surtir su mercado y que orilló a que tomase decisiones tan delicadas como ello, porque el riesgo del costo de transporte es uno de los principales factores por el cual el nearshoring existe. Es que fascinante. Entonces, como otro tema, el riesgo de los costos de transporte es uno de los principales temas a nivel global que influyen en nearshoring. El riesgo. Lo que pasó con China, el impacto automotriz fue espectacular, ¿no? Yo creo que es el mejor ejemplo. Pero si lo analizamos en la electrónica de la automotriz, fue espectacular. O sea, no solamente es el auto, sino ciertas industrias, claro. Y tuvo que ver con ese mismo problema. Y también el otro, que se descubrió profundamente de la pandemia, es el recurso humano. De ahí vamos. Al verse cerrado la oportunidad de tener fabrilmente a la gente trabajando por la pandemia, se paró la industria. Entonces, la mecanización del sector industrial forma parte del nuevo concepto fabril industrial como concepto mundial. Porque en realidad lo que sucedió, aunque todavía no es comprendido con la realidad, con la verdad, en sí, el riesgo de que haya una cosa similar de desabasto es altísimo. Y hay sectores industriales que están arduamente trabajando en retirar a través de, robóticamente, la mano de obra hasta donde sea posible. Y eso es lo que está pasando. Y en ese montaje, que fascinante, descubren que se juntan los tres riesgos. México es fantástico. Para el mercado que tienen que atender. Porque China ya está atendiendo allá. ¿Y aquí quién? Mira qué fascinante. Lo digo porque es abrir los ojos a la realidad. Y como la reunión de hoy es retar, y de lo que he escuchado de todos nosotros, y yo traernos de una manera mucho más simple la esencia de donde creo que los terrenos para trabajar nosotros, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de reglamentación y trabajo, es donde tenemos que orillar. Yo veo ahí, pero vienen más. Ahí no hay duda. ¿Estamos bien? Gracias. Entonces, si ven estos mapas, pues este que está de este lado, México, pues si ven todos los demás continentes, ¿cuánta agua hay entre ellos y nosotros? No. Pero también tiene México algo maravilloso, porque hay que cruzar por México de los que están abajo para llegar arriba. Entonces ese regalo que nos dio las circunstancias es espectacular. ¿Dirías que la ubicación geográfica es una suerte de ventaja competitiva para nosotros? Es correcto. Es correcto, además de unido al convenio, o sea, al TIMEC, que es lo que estábamos comentando. Así es. O sea, si no es el TIMEC, estos 50 convenios, 50 y tantos convenios, o los 13 grandes pactos, ¿no?, que unen a los 50, no hubiesen estado firmados, estaríamos seguramente a 10 años luz. Pero ya fueron firmados y no habíamos iluminado las velas, no le habíamos puesto fuego. Y los que están prendiendo las velas son los que están descubriendo lo que hoy estamos comentando. Y nosotros seguimos con las velas apagadas. Punto. Es fantástico porque, en el buen sentido, porque una reunión como esta tiene mucha importancia si tenemos la capacidad de hacer lo que podamos. Y aquí, nomás toco dos temas adicionales de lo que se llama onshoring, ¿verdad?, y lo que se llama nearshoring, que es el nuestro, y el offshoring.
que también es importante, ¿no? Y entonces aquí es simplemente el movimiento hacia dónde va. El offshoring lo hace, China está haciendo offshoring, se está yendo de la costa, así es, ¿verdad? Y el onshoring se está moviendo en su territorio, allí mismo se está moviendo. Y China es inmensamente grande y se está moviendo en su misma costa. Es fantástico, ¿eh? Entonces, el nearshoring tiene territorialmente tres alternativas: la propia del near, la propia del on y la propia del off. Y lo digo porque yo descubro que hay grandes oportunidades de offshoring de empresas mexicanas. Bimbo ya lo hizo. Definitivamente es un caso. Cemex lo intentó hacer y lo hizo muy bien, hasta donde sea. Nosotros lo llamamos como un proyecto internacional. No, su offshoring tiene que ver con tecnología, tiene que ver con mercado, tiene que ver con eficiencia, tiene que ver con todo lo que se ha dado, productividad, y además de riesgo, bajar el riesgo financiero radicalmente. Es muy, muy importante. Y el caso Cemex fue lo mismo, aprovechar su tecnología. Si fue el caso Maseca, ahí hay un signo de pregunta, porque bien podía ser lo mismo, y inició muy bien, pero hay un silencio y no sabemos. Y como hay otras, ¿okay? Y ahí sí se presta a hacer lo inverso. ¿Por qué lo toco? Pues la pregunta que me hacía yo y me he hecho es: ¿por qué no estamos trabajando para fomentar eso cuando todos los países de desarrollo se dedican a conquistar otros países por tecnología y por riqueza capital? Y nosotros no lo hemos hecho. Fascinante como proyecto. Preocupante. No, yo lo digo, fascinante en el sentido de que el propio hablar del onshoring es, cuidado, hay grandes oportunidades. O sea, en lugar de ver lo negativo, hay que rascar para ver lo positivo. En lo que es la parte de modernos de zonas geográficas, el caso del Tesla, que había una intención de carácter X, aparentemente que fuera al sur, esta inversión de carácter automotriz. Podría llamarse que, si fuese real, sería una intención de mover para efectos laborales y de desarrollo económico una zona del país que no tiene. Como debe suceder entonces, es ver qué zona es esa y de sus atributos hacer que allí vayan a montarse las empresas. Es muy distinto. El CONACYT ha hecho estudios importantes. A mí me ha tocado hacer estudios de desarrollo económico, que es el área en la que estoy trabajando muy fuerte, y descubrir realmente la vocación de cada, no solamente estado, porque hay fronterizos que no son un solo estado, ¿no? El carácter climático y demás. Tabasco es uno de ellos, por ejemplo. Las oportunidades son inmensas. Y este es el momento. El agua en Tabasco es Bastante. infinita, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Bueno, si hacemos un proyecto, y estuve trabajando en ello, salieron unas oportunidades que, por confidencialidad no puedo contarlas, pero están a igualdad. Es una potencia. Qué fascinante. El impacto de hacer la tarea y entenderlo, por eso dije, voy a ir a lo básico. Entenderlo es la entrada al tema, no es la descripción de en qué consiste la palabra, sino realmente qué estamos haciendo, qué alternativas hay. Entonces entro al tema de la vocación. Entonces la palabra vocación nos lleva a vocación industrial, vocación maravillosa de recursos propios de tierra, recursos que nos dio recursos de minería, recursos de, y aquí uno muy relevante,
Tenemos climáticamente todos los climas. Y tenemos más playa y no nos lo podemos acabar. Mas, sin embargo, tenemos también un recurso que es pesca, que no está detonado, está absolutamente muerto. No saben pescar. No hay inversión en pesca. No hay inversión en el territorio llamado agua. Entonces el cambio que sucedió con la pandemia nos despierta en torno de la mesa en la que estamos hoy, en la que somos nosotros, por decirlo a partir de ese momento, somos los que tenemos que mover esto. Estamos en la tierra, en donde descubrimos por este mismo caso una mina de actividad económica que está dormida. Pero dormida. Y eso es una gran riqueza para el país. Qué bueno, para bien, porque tenemos todas de ganar. Eso no es lo conducente. Entonces el reto, quería Cuauhtémoc que platicáramos del reto. El reto es mayor de lo que nos imaginábamos, y es una fortuna que así sea. Pero sí lo veo yo. En lo que es estrategia empresarial, ¿verdad? Y ya cuando sucede que hay un offshoring o un onshoring o un nearshoring, lo que sí sucede es que hay un impacto radical en management, en inglés, de la cultura empresarial. Porque llega una nueva cultura a donde ellos vayan. Y eso tiene impactos muy, muy relevantes. Porque no les es factible tener las eficiencias si no aculturan el territorio. Voy a entrar a la parte laboral, que le estoy dedicando una parte muy importante y no quisiera tocarla ahorita. Hay dos recursos con los cuales si no los tenemos no sucede nada, por ponerlo así, que son las bases, así las utilizamos en planeación, ¿no? Se llama capital y recurso humano. O sea, si no tenemos capital y si no hay recurso humano, no. Es el huevo de la gallina. Porque muchos me dicen, oye, hay que tener tecnología. Ese es el recurso más importante. Perdóname. Ese es para tu giro de negocio.